noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía. ¿Y quién nos va a acompañar? Nada más y nada menos que el ministro de Economía y Finanzas de la República del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, quien, como todo lord inglés, ya está puntualmente acá en los estudios. El segundo bloque vamos a hablar acerca de estos nuevos casos respiratorios que están afectando a niños menores de 0 a 2, 3 años. ¿Qué está pasando? En un infierno como el Paraguay, en pleno enero, los chicos se están engripando. ¿Qué está pasando? A ver si el doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostañú, nos da una explicación al respecto. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los recursos hídricos de nuestro país. ¿Qué está haciendo la SEAM y qué puede hacer el Centro de Importadores del Paraguay acerca de la bajante de los ríos y el impacto económico que esto puede representar para nuestra economía, tanto para las exportaciones como para las importaciones? Nos van a acompañar el ingeniero David Fariña, director de Recursos Hídricos de la SEAN, e Iván Dumont, del Centro de Importadores del Paraguay. Y antes de iniciar nuestro debate con el ministro de Economía, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. ¿Qué tal, don Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía de la República del Paraguay? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estoy? Más o menos. Sí, me imagino. A partir de los 90 minutos... 90 minutos tenemos que terminar los partidos o tenemos que chutar rápido los penales. Bueno, Si no, no se puede. Sí, solamente hasta ahí. Solamente hasta ahí. Hasta ahí, bueno, está bien. Le entiendo. Bueno, ¿cómo está nuestra economía? Porque macroeconómicamente siempre estamos bien, pero el déficit está incrementando. ¿Qué pasa con las cajas fiscales? Sí. ¿De qué manera eso puede afectar nuestra situación económica? Entonces, a ver, como ministro de Economía, si pudiera resumirnos brevemente y claramente cómo está nuestra situación. Yo creo que está bien la economía. No estamos satisfechos porque creemos que podemos más. Fue un año donde se tuvieron muchos logros, el año 2024. Empezamos un 2025 que esperemos que sea incluso mejor. Lo importante, como siempre digo, es la cuestión de que la política pública le llegue a la gente. Eso es lo fundamental. Y hay algunos indicadores que, bueno, muestran de que realmente se está llegando a la gente. Tal vez y no hay otros que no, tal vez no a todos, tampoco en la cantidad que muchos anhelan, ¿verdad? Porque si yo te digo a vos querés más, y siempre vas a decir que querés más. Pero por lo menos si nos guiamos por algunos números, yo creo que va muy bien y que está llegando. Por ejemplo, dos números que te quiero dar. En primer lugar, la cuestión del crédito, cómo está creciendo. O sea, el hecho de que el crédito está creciendo fuertemente, creo que más del 21%, que quiere decir eso es... ¿Y la morosidad? 15, no, eso está muy estable. Está muy estable, muy controlado. Entonces, es un crecimiento grande. Yo creo que el sistema bancario le fue bien, y le fue bien porque dio muchos créditos. Ahora, ¿se le da crédito a quién? Por supuesto, a las empresas y a las personas. Entonces, el hecho de que empresas y personas estén tomando crédito es porque evidentemente están encontrando oportunidades de inversión, algunas oportunidades de consumo, de suavizar su consumo, como el caso de las personas. Entonces, es un indicador que nosotros miramos atentamente porque coincide cuando hay una desaceleración económica que el crédito no crece y ahora está creciendo más del 20%. Estuvimos lanzando en el mes de septiembre, hacia finales de septiembre, estuvimos lanzando unas líneas especiales para microcréditos. Básicamente son condiciones muy accesibles para las MIPYMES, en donde básicamente es una tasa de interés de un dígito, la mayor parte de ellos, algunos creo que llega al 11%, destinado básicamente a la cuestión de cuestiones operativas, cuestiones de inversión o incluso repago de deudas. La sorpresa que tuvimos del total, la mayor parte no es para repago de deudas. Sorpresivamente, yo creí que iba a haber mucho de eso porque las condiciones son muy buenas, no están tomando para capital operativo y para inversiones. Te digo dos números. El total de crédito en 3 meses, 4.000 nuevos créditos. El monto, 325.000 millones de guaraníes.
Es un monto grande, 325 mil millones. Yo no recuerdo, por ejemplo, que haya un programa tan exitoso para MIPYMES que tenga 325 mil millones de créditos en solo 3 meses. Y tenés que dividir entre 8 mil, deben ser 40 millones de dólares. 40 millones de dólares aproximadamente. Entonces, 40 millones de dólares para una empresa grande no es nada. Pero acordate, estos son microcréditos. Entonces, hay 4.000 créditos nuevos, 4.000 MIPYMES que se están beneficiando para capital operativo o para inversión. Y lógicamente no tienen mucho, digamos, de empleo porque son pequeñas, pero es mucha gente que está recibiendo algo que antes no recibían, condiciones muy buenas, largo plazo, periodos de gracia y tasa de interés muy atractivo. Por eso ya tenemos 325 mil millones y todo esto se está haciendo a través del Banco Estatal, que es que realmente ahora sí realmente está siendo un banco de fomento, un banco enfocado en la producción y no solamente en dar tarjeta de créditos a todo el funcionariado público. Perfecto, esa es la parte buena. Sí. Ahora, la parte que usted mencionó, que donde falta medicamentos. Y hay una cosa que me llamó la atención ya cuando la ministra había anunciado, y la vez pasada volvimos a tocar acá en el péndulo. La ministra consiguió 100 millones de dólares de ahorro de los mismos medicamentos, la misma cantidad de las farmacéuticas. ¿Cómo eso? ¿Ustedes investigaron qué pasó para que en menos de 12 meses, para que en menos de un año haya tanta diferencia y que se obtenga un descuento de 100 millones de dólares en medicamentos? Mira, eso a ver, eso no es para ministro de Economía. Espera, ¿qué pasó acá? En 12 meses bajó así el precio. ¿No le parece raro? Me parece la mitad raro. Y te voy a decir por qué. Raro, de alguna manera, en el sentido parece mucho. No sé si son 100 millones, ¿verdad? Pero hay que acordarse de algo que te distorsionaba totalmente. La pandemia. No se le pagaba. O sea, ¿entendés? Entonces, básicamente... a los bancos. A los bancos. No se le pagaba a las proveedoras, a las farmacéuticas, porque ellos no hicieron descuento en los bancos. ¿No? Son las constructoras las que hicieron los descuentos en los bancos. Pero básicamente tenían un costo financiero enorme. Sí. ¿Verdad? Que nosotros cuando asumimos el gobierno hicimos esa ley de emergencia. ¿Y por qué no se le pagaba? Eso hay que preguntarle a quienes estaban anteriormente en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y usted como ministro no puede pedirle al procurador o a alguien, investiguen qué pasó. Claro, y por qué no se pagó. están en la, digamos, eso está, digamos, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Obras Públicas. Con el procurador tienen que hacer una investigación de cómo se operó de tal manera a que se llegue a esta cantidad de atraso que existían en obras. Yo más o menos la tengo clara, ¿verdad? Básicamente mudaban los recursos que estaban en este vaso para este celular y licitaban nuevamente. Entonces, quedaba desfondado. Desfondado, claro. Entonces, es fácil. Ahora en la parte de medicamentos, no sé qué es lo que estaban haciendo ellos. Nosotros cancelamos 300 millones de dólares. Eso ayudó mucho porque el acuerdo con ellos, realmente yo me senté en la mesa con la ministra, con ellos, y le dijimos nosotros vamos a pagar esto tal fecha. Algunos pedían más adelante, le dije no, porque no te voy a mentir, le pagamos antes de finales de febrero del año pasado, y con eso el compromiso era que ellos iban a empezar a reducir los precios. Y bueno, no tengo los números, pero sí la ministra Barán dice, entonces efectivamente se está reduciendo. Ahora tenemos básicamente 320 millones de dólares solamente para pago efectivamente de los medicamentos. Eso lo está usando la ministra. Falta, claro que falta, porque digamos, yo me imagino la parte de medicamentos como una piscina que cuando llegamos estaba completamente vacía. Ahora le estamos proveyendo de recursos, que es la manguera. Antes era una manguera más chica, ahora una manguera más grande, porque son 300 millones de dólares que estamos poniendo, pero va a faltar mucho tiempo todavía hasta que se llene la piscina, es decir, para que no falten más medicamentos. Pero el esfuerzo está ahí, incluso a un sector muy sensible, como es la parte del cáncer. Nosotros para el INCAM
para medicamentos en la línea que está en el presupuesto de este año le estamos dando 25 millones de dólares más al INCAM. ¿Va a alcanzar? Probablemente no, pero se muestra la voluntad que tiene el gobierno de trabajar en esos sectores considerados prioritarios y los que son mucho más sensibles. Y probablemente el año que viene con mayor recaudación, nuevamente la parte de educación, salud, seguridad y la parte de protección social van a tener la prioridad para ser asignados todos los recursos que vamos a tener con una mayor recaudación. Pero esto, Carlos, es una carrera, una maratón. Esto no vamos a conseguir ni siquiera hacia finales del gobierno que todo se estabilice y ojalá que los siguientes gobiernos continúen con esta política de apostar el dinero extra que existe a estos sectores prioritarios. ¿Qué va a pasar con las cajas? Y tenemos que trabajar en eso. Este es, como yo dije en una entrevista con unos colegas. ¿Cuál es la realidad de las cajas de jubilación? Muy mala, muy mala. Si tuvieras que ponerle una nota, ¿cuánto sería? ¿Menos 10? Aplazado. Aplazados. Pero nosotros tenemos que primero concienciar a las personas, principalmente a aquellas que se les promete una jubilación digna, de que no van a tener esa jubilación. Ya el año pasado, ¿qué hicimos nosotros el año pasado? Sinceramos el déficit de la caja fiscal. ¿Cómo? Anteriormente, el gobierno anterior, no sé por qué regla de 3, dijo, como para disfrazar el déficit, que se aporte por los cargos vacantes, es decir, por personas que no existían, que no estaban trabajando. Entonces, artificialmente se ponían ingresos a la caja fiscal y por eso se redujo a alrededor de 100 millones de dólares, 120 millones creo que era el déficit en el año 23-24. 22-23. En el 24, cuando agarramos, nosotros dijimos no. Los cargos vacantes no van a aportar la caja fiscal para saber cuál es la figura. La figura ahora son 240 millones de dólares de nuestros impuestos, porque yo también lo pago, van a, digamos, solventar lo que es el déficit de la caja fiscal. 240 millones de dólares es mucha plata. Muchísima plata. Entonces, el gran problema ahí es que existen muchísimas diferenciaciones entre las diferentes cajas. Hay algunas que son más sostenibles, como la parte de los funcionarios públicos del sector civil, y hay algunas que son altamente deficitarias, como militares, policías, y también están siendo la parte de los maestros. Si uno quita de la parte de funcionarios civiles, ellos tienen un déficit muy grande. Entonces, tenemos que primero identificar, ya identificamos, son 240 millones, ahora, bueno, que todo el mundo se siente y vamos a presentar, digamos, las diferentes alternativas que podrían ser utilizadas para solucionar esto. Y acá no hay magia, acá se va a tener que ajustar el Estado, también los futuros jubilados, porque si no, no va a haber ni posibilidad. Pero van a entender eso los políticos. El deber nuestro es presentarles las alternativas técnicas. La decisión política siempre va a estar en manos del Congreso. Hasta ahora entendieron todas las reformas que presentamos. Yo espero que sí, porque realmente es insostenible, porque no es que sean 240 millones este año. El año pasado ya es estable. Eso va a ser 240, 280, 300 y así va a ir comiendo todos los impuestos. Y entonces toda la parte jubilatoria va a quitarle recursos a lo que estábamos hablando antes, a toda la parte de salud y de educación y demás. Entonces, claro, seguridad. Algo vamos a tener que hacer. Hay un precedente, año 2003 creo, 2004 se hizo una reforma. Después se fue, digamos, atenuando esa gran reforma que se hizo, pero bueno, tenemos que volver a lo que es año 2003, 2004 y ver, respetando, eso sí quiero garantizarle a la gente, respetando los derechos adquiridos, porque acá no es una cuestión de no respetar los derechos adquiridos de la gente y ver qué solución le damos finalmente. Pero yo creo que va a ser algo muy parecido a lo que ocurrió en la caja bancaria, que casi colapsó cuando vinieron los problemas de los bancos y bueno, tuvo que actuar el gobierno, tuvo que actuar los jubilados, tuvieron que actuar todo el mundo de tal manera a salvar la caja bancaria en ese entonces. Pero el compromiso del gobierno es presentar ya algunas de las alternativas y finalmente elegir con el Congreso y con los sectores afectados cuál es la mejor solución. Ajá. Bueno, y ahora que asumió Donald Trump, después de la pelea que tuvo ya con el presidente de Colombia, inmediatamente aranceles 25%. ¿Qué seguridad tenemos cuando él considera que nosotros necesitamos más Estados Unidos que ellos de nosotros? ¿Qué seguridad tenemos de que vamos a tener buenas relaciones y que la economía no va a tener fluctuaciones? Porque esto que pasó, por ejemplo, con esta delegación que se fue a un curso
donde le dijeron, no, se suspendió, ya no hay, Sí. no hay rubro. Tuvieron que volver, ¿verdad? Llamativamente, eso ya no tiene nada que ver con la economía ni con Trump, pero llamativamente una jefa de ceremonial se va para algo súper técnico, ¿verdad? Integrando la delegación. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros los países latinoamericanos, esa situación del presidente norteamericano? Bueno, ahí hay que ver entre todo lo que dijo en campaña y todo lo que va a hacer. Y después de todo lo que va a hacer o que quiera hacer realmente, que puede ser posible y que no. Que puede ser posible y no puede ser posible. Entonces tenemos que ir evaluando de a poco. Ejemplo, él habló de que quería inmediatamente reducir las tasas de interés de la Reserva Federal. Sí. Hoy fue la reunión y terminaron... Bajó la caña a la gente por no bajar los intereses. Bueno, pero no lo bajaron, ¿verdad? No, sí. Entonces hay cuestiones que va a decir, pero no lo va a poder hacer. Entonces hay que ir evaluando realmente cuál es el efecto final entre el discurso y lo que realmente llega a ser efectivamente. Escuché yo atentamente también la cuestión de América Latina. Sí. Ahora, tiene en primer lugar un ministro de Relaciones, que es el Departamento de Estado, que es latino. Que es latino, cubano. ¿Y dónde va a ser su primer viaje? No va a ser a Europa, no va a ser a China. El primer viaje va a ser a América Central y del Caribe. Entonces, evidentemente, ese primer viaje, que es muy simbólico, del jefe del Departamento de Estado a América Latina, te está dando una señal de que se está dando realmente una importancia a América Latina que no la tenía anteriormente, porque si no hubiese sido, no sé, el 50º viaje recién para América Latina y antes iban a ser en otro lugar. Entonces hay que ver entre lo dicho y lo hecho qué es lo que va a pasar finalmente. finalmente. Que va a hacer entender la Trump entonces. Sí. Porque su discurso es una cosa y sin embargo las acciones del Departamento de Estado son otra cosa. Y sí, pero es su ministro. Entonces, si él no está conforme, lo va a cambiar. Y mira que él tiene, creo que es bastante motivo como para cambiarlo inmediatamente. Pero evidentemente él está de acuerdo con que ese primer viaje sea a América Latina. Y yo creo que algunos dolores de cabeza importantes para ellos, como es el tráfico de droga o la inmigración, que Trump lo dijo en campaña y que está tratando de hacer algo ahora de manera radical, ¿verdad? Con todas las deportaciones, son problemas derivados de América Latina, entonces le van a prestar atención para bien o para mal a América Latina. Ahora, pero hay una cuestión que nunca entendí, ¿verdad? De este tema del narcotráfico. ¿Para dónde va la droga que produce América? Principalmente. Y sí, van a los dos países grandes aquí, que es Estados Unidos y que va a Europa. A Europa, exactamente. Sí. Y bueno, y entonces, ¿por qué nosotros ligamos los palos cuando los consumidores de la droga que nosotros... que América son culpas compartidas, cada uno tiene que saber también, digamos. Pero bueno, ellos ven ese problema en América Latina y espero que no sea simplemente una observación, sino una cooperación. Digamos, una cuestión con respecto a eso, por ejemplo... ¿Te preocupa eso como ministro de Economía? Si te preocupa, en este sentido, te voy a explicar por qué, ministro. En este sentido, Estados Unidos siempre puso énfasis en el tema del combate al crimen organizado, al narcotráfico. Paraguay es un centro de distribución de las drogas para Estados Unidos y el mundo, ¿verdad? Está allí. Ahora vamos a tener radares, probablemente vamos a tener los aviones tucanos ahora. Después de 40 años hace que nos venimos planeando, pero ahora vamos a tener. Entonces, ¿de qué manera eso nos puede afectar en el relacionamiento político, diplomático y económico con Estados Unidos? Claro, por eso yo te decía, hay que ver si es que van a dar palos solamente o van a querer trabajar en conjunto, porque lo ideal sería trabajar en conjunto, ¿verdad? Tener colaboración. Sí. ¿Verdad? Este tema de los radares, ¿verdad? Que me tocó muy de costado, ¿verdad? Finalmente yo es el que voy a tener que conseguir los recursos, ¿verdad? Porque corresponde eso. No fue fácil conseguir de que los Estados Unidos liberen los radares. No fue fácil. Entonces, ¿ellos son los que tienen que liberar? No, tenemos mucha alternativa para elegir, ¿verdad? Sí. Pero de repente cuando te sentás, no era así. Sí, estoy dispuesto a regalarte los radares, estoy dispuesto a venderte con este financiamiento. Muchas veces es mucho de crítica, pero poco de colaboración. Sí. Bueno, entonces hay que ver cómo trabajamos con este gobierno. Yo creo que con este gobierno en particular, yo creo que va a ser más fácil trabajar, ¿verdad? Por las relaciones que se cultivaron con algunas autoridades antes de ser gobierno. Y ahí va a ser más fácil entrar en esta colaboración de radares, de aviones o de lo que sea para el combate al narcotráfico y a la corrupción también. Ajá. Y bueno, y estas cuestiones así
muy pasionales de decisiones, como esta última con Colombia. ¿Cómo tenemos que nosotros mantenernos, relacionarnos entonces con un presidente así? Y mira, estamos rodeados de mucha gente emocional y antes había gente emocional también. Bolsonaro era bastante emocional también. El presidente Milei yo creo que es bastante emocional también. Sí, súper. Entonces, bueno, es una cuestión, nosotros no vamos a cambiarlo, tampoco ellos nos van a poder cambiar a nosotros y tenemos que ser inteligentes en la forma en la cual nos relacionamos con ellos. Entonces, yo creo que el presidente Peña tiene la capacidad como para tener una buena relación con el presidente Trump. Aparte tiene ya mucha relación, digamos, con Marco Rubio y con muchos senadores y diputados, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso facilita bastante el relacionamiento que podamos tener con ellos. ¿Puede mejorar nuestro relacionamiento en el tema de la DEA y la Senat? Porque finalmente estos que se fueron, finalmente es una cuestión que era con la lucha contra el crimen organizado. Claro. ¿Verdad? Entonces, llama la atención, después de los problemas que tuvimos, Senat, ahora aparece esto, es como que yo creo que la buena relación va a ser a través de todo lo que es el Congreso, porque finalmente, perdón, el gobierno allá, porque finalmente la cabeza del gobierno, por lo menos en la parte ejecutiva, es el presidente de los Estados Unidos, y ahora que tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos que creo que vamos a tener mejor relación y eso va a implicar mejor relación con el Tesoro, mejor relación con otros departamentos que tienen allá o ministerio como le llamamos nosotros. Entonces creo que se va a expandir a todos lados. Yo no, mismo con la embajada acá, ¿verdad?, que ya el presidente fue muy claro con respecto a lo que fue el embajador que se fue. ¿Y cómo está nuestra imagen en el exterior, es decir, con los organismos crediticios? No, yo creo bastante bien. Nosotros estamos evaluando la posibilidad nuevamente de salir a emitir bonos en el exterior. Los organismos multilaterales ¿En serio? están... ¿Por cuánto sería? No tenemos cerrado todavía. Vamos a ver las necesidades que tenemos este primer semestre. Pero todos los años salimos por lo general en el primer trimestre, entonces probablemente vamos a estar saliendo de este primer trimestre con una emisión de bonos porque está aprobado en el presupuesto. Los organismos multilaterales siempre dispuestos a proveer, digamos, de asistencia financiera a Paraguay, pero el problema de Paraguay no es precisamente la parte financiera. Creo que tenemos bastante recursos. El punto es empezar a gastar mejor todo esto que estuvimos recaudando incluso, entonces eso estamos tratando de hacer. ¿Y usted qué va a hacer? Porque corrió la versión de que usted estaría hasta marzo en el gobierno y que iría a un organismo, al BID o al Banco Mundial. ¿Qué hay de cierto de eso? Yo me voy al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Me voy pero como funcionario. No. Yo sé que usted se va como ministro de Economía. Me voy en abril. Claro, entonces en abril y en octubre me voy, así que... pero no hay nada de dejar el gobierno. Me voy en abril y en octubre. Bueno, preguntarle al presidente Peña, él es el que tiene mi pase. En realidad mi señor es el presidente Peña, así que a ellos dos le tenía que preguntar. Pero de su parte no hay nada que hable de un posible contrato para ir a ninguno de esos organismos de manera permanente. No. En todo caso, si salgo me voy a ocupar del Cerro Porteño. ¿En serio? Y sí. Se necesita, ¿no?, darle grado de inversión al Cerro Porteño. Sí, se necesita. Efectivamente, en cuanto al grado de inversión, sí, ¿qué podría pasar este año? ¿Hay alguna Te juro que esa no es una conversación que tengo con mi equipo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien de que tenemos que seguir haciendo las cosas. Hay que hacer bien las cosas. Claro, seguir haciendo bien las cosas, mejorando la calidad del gasto, cumpliendo con la meta. ¿Por qué no se mejora la calidad del gasto? Sí se mejora. Sí, pero si uno tiene... hay más funcionarios públicos. No sé si son más necesarios o menos necesarios. Bueno. ¿Verdad? Hay muchos problemas, como estuvimos hablando con las licitaciones. ¿Verdad? Hay muchos problemas, no solamente en salud, también en obras públicas. Hay obras que se hicieron en el gobierno anterior. Espero que no siga ocurriendo lo mismo con este gobierno, que se terminan las obras y después de los 3-4 meses tenemos que estar recapando, bacheando de nuevo. ¿Cómo va a lograr que tengamos... Ahora en Estados Unidos el presidente estaba ofreciendo retiro voluntario para disminuir la cantidad de personal y ser más eficiente el gobierno.
¿Qué podemos nosotros hacer para ser más eficientes, gastar mejor? Hoy me preguntaban justamente ese tema de los 15.000 más que entraron, ¿verdad? Y le explicaba, espera, ese es el problema cuando uno ve el número grande pero no hace un análisis detallado. Si uno ve esos 15.000, 10.000 son policías. Entonces, si uno quiere realmente seguir fortaleciendo lo que es seguridad, educación, salud, vas a tener que tener sí o sí más policías, más maestros, más profesores universitarios y también más médicos, ¿verdad? No estoy hablando de personal administrativo. Eran 10.000 policías, 1.200 personal de blanco y administrativo para el nuevo hospital de Coronel Oviedo. Y después tenemos que poner nuevos médicos y personal administrativo para el Hospital del Sur. Entonces no hay que mirar el hecho de que haya subido el número, sino que hay que analizar uno a uno qué es lo que está explicando. Entonces solamente eso, 2. Y a eso le sumamos, por ejemplo, el Banco Central, que estuvo aplicando una política, yo creo, de reducción muy radical y bajó de 1.200 a 600 personas. Ahora necesita realmente contratar más. Le sumás eso y le sumás la parte de justicia, porque se están abriendo y necesitamos eso, ya te da el 98% de esos 15.000. Entonces hay que tener cuidado cuando vemos que subió 15.000, hay que ver la calidad de lo que sube, en eso estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿puedo yo hacer lo mismo que hace Trump de retiro voluntario? Es una buena idea, pero me tiene que aprobar el Parlamento. Nosotros tenemos un marco legal y constitucional en el cual tienen derechos adquiridos, tienen estabilidad y yo no puedo quitar un decreto, no le puedo decir al presidente quitar un decreto para echarle a todo el mundo. Hay que compensarle. Para compensarle yo necesito tener ese retiro voluntario y no tengo ningún problema en tener retiro voluntario, pero es el Congreso el que me tiene que aprobar. Eso si no, no puedo hacer. Entonces la idea, si no tenés pero ahora retiro, que tiene mayoría sería más factible, ¿no? Y si no tenés, hay dos formas de disminuir, ¿verdad? Vos seguís apostando el extra que tenés en estos sectores prioritarios y cómo disminuís y en la medida de que esa gente se va a ir jubilando, ¿verdad? Es mucho más lento, pero bueno, si vos haces esa política que hizo el Banco Central y que se está aplicando ahora, que es 2 por 1, o sea, cada 2 que salen, 1 entra, entonces gradualmente ese número de funcionarios públicos va a caer naturalmente en la medida que la gente se retire y no puedas reemplazar el 100%, sino la mitad. Entonces es una cuestión de que querés una revolución o querés una evolución. Yo creo que es más sostenible una evolución. Y a eso, nosotros estamos aplicando a rajatabla el 2 por 1. Le dimos un permiso especial al Banco Central porque había caído tanto que ahora tuvieron que subir un poco su número de funcionarios porque si no, no daba. Entonces vamos a ir de a poco mejorando. Lo que te iba diciendo, 70% de los impuestos antes se gastaban en salarios. ¿Y ahora? Ahora está 54, creo que 56, 54. Creo que quedó. 54, 56 quedó, ¿verdad? Pero está bastante bajo. Si vos excluís de eso todo lo que es salario de médicos, profesores, ¿verdad? Esos sectores prioritarios, eso cayó a 11 después de haber estado más de 26. Se está haciendo un ahorro importante también en cuánto le estamos dando o cuánto estamos usando los impuestos para la parte salarial de sectores no prioritarios. Nunca va a poder ser cero, pero haber bajado de ese 26 a 11 a mí me parece bastante interesante el ahorro que se está haciendo. Y van a decir, no porque se recauda más, cierto, pero se recauda más desde el 2003, por lo menos se está recaudando más. Y siempre era alrededor de 60-70%. ¿Qué quiere decir? Sube la recaudación, sube la cantidad de funcionarios públicos. Ahora ya no ocurre más eso. Sube más rápida la recaudación que la cantidad de gasto salarial. Bien. Ministro, muchísimas gracias por venir. Le agradezco siempre que necesitamos usted está acá para explicar a la gente cómo va nuestra economía. Ojalá sea un excelente 2025, sí. Estoy escuchando truenos, lo cual me pone muy contento porque el campo está golpeado y necesitamos tener mucha lluvia para el campo. Ojalá no sea tan malo, o sea, no vamos a alcanzar probablemente los 10 millones de toneladas de soja, pero es importante esta lluvia para principalmente la parte de safriña, que le va a dar mucha esperanza también al productor agrícola. Ojalá que se cumpla. Gracias, ministro. Dale. A la vuelta de la pausa está con nosotros el doctor Héctor Castro. Ya volvemos. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670 000
o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. ¿Qué tal, doctor Héctor Castro? ¿Cómo anda, director del Hospital Nacional Acostañú? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches para toda la teleaudiencia. Muy contento por la invitación y aquí a las órdenes. No traje la guitarra hoy. No trajiste la guitarra, ya sabíamos. No te convocamos esta vez con guitarra porque no sabíamos cómo iba a ser el resultado del partido, ¿verdad? Pero teníamos que hablar de fútbol. Sí, no, y por eso, ¿te das cuenta? No ibas a estar con ganas de cantar. Bueno, doctor, ¿qué pasa? Calor extremo. Parece un infierno en nuestro país, ¿verdad? Y sin embargo aumentan los casos respiratorios de niños de 0 a 3, 4 años. ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad es la suma de varios factores que representan realmente después una causalidad en el escenario que estás mencionando. La percepción es que aumentaron, pero en realidad no es que aumentaron en relación a años anteriores. Este verano tiene una particularidad, no es predominante, por ejemplo, arbovirosis. El virus del dengue no es el predominante, está en su fase endémica, o sea, son números que habitualmente se presentan, pero en un número menor. No está en el rango de una epidemia. El dengue tiene un comportamiento que es endémico, que siempre hay un número estable, pero cada cierto tiempo hay picos epidémicos. Eso obviamente tiene que ver con la inmunidad, que es lo que es la inmunidad, es el haber adquirido una infección y no volver a repetir esa infección porque tu cuerpo ya desarrolló defensas específicamente frente al virus. Como el dengue tiene 4 serotipos o 4 tipos diferentes, entonces uno puede padecer frente a uno, desarrolla la defensa frente a este, pero puedes tornarse vulnerable al desarrollo de otro. Sin embargo, no hay esa circulación de nuevos serotipos, si bien hay una amenaza en la región, porque ahí está el serotipo 3 en el Brasil, desde el 2016 que no ingresa fuertemente a nuestro país el serotipo 3. Entonces, ¿por qué digo esto si me habías preguntado de cuadros respiratorios? Porque en general en esta época era predominante la aparición de dengue. Y eso obviamente no solamente llenaba las consultas en los hospitales, sino que también las internaciones. Con este escenario de que no hay una competencia con otros virus en relación a ubicarse causando enfermedad en la población, siempre hay virus respiratorios. Es cierto que es más frecuente en los periodos donde hay ingreso de frente frío, de otoño o culminación de primavera, obviamente después con el invierno. Los virus respiratorios en el verano también aparecen, como es el adenovirus, que se puede caracterizar con cuadros respiratorios, diarrea, incluso ronchas en la piel. El enterovirus, que es también de la familia. Y ahora lo que nosotros estamos viendo es el rinovirus, que es un virus que causa más vías aéreas superiores. También persiste el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, ya se tornó también endémico, está luchando también por un lugar en la causalidad de cuadros respiratorios. Entonces no es que aumentó el número de casos, sino que lo que predomina a nivel de la situación de demanda en los servicios siguen siendo los cuadros respiratorios, a pesar de que estemos en verano. Pero no son graves. No son graves, obviamente yo tengo una visión más sesgada porque desde el hospital vemos nosotros desde el 1 de enero hasta hoy estuvimos revisando justamente, tuvimos ya 51 casos de internación por cuadros respiratorios. 51 casos. 51 casos. De estos 51 casos, 11 requirieron de terapia intensiva. Por lo tanto, hablamos, si bien es un número pequeño y obviamente hablamos de un hospital de referencia, que hay situaciones que no se puede generalizar. Estamos hablando de un 22% de ingreso a la terapia intensiva por cuadros respiratorios. El rinovirus es el más frecuente de estos casos. La neumonía es la enfermedad con la que se traduce esta infección y que provoca la internación.
Y en todo este tiempo hemos visto nada más que 2 casos confirmados por dengue en nuestro hospital. Entonces ahí se ve claramente cuál es lo predominante y en esta etapa en pediatría, donde nosotros nos preparábamos con sillones de rehidratación, con suero, estamos aún necesitando oxígeno, aspiración, son otras modalidades en la atención. ¿Por qué ocurre esto en el verano? Y sencillamente porque el virus obviamente requiere de un ambiente cerrado para el contagio continuo. El calor extremo hace que aumente el consumo de aire acondicionado y nosotros estemos permanentemente encerrados, a pesar de que en el verano no es tan frecuente. Eso es similar a tiempos de frío, donde también estamos permanentemente encerrados. Pero para tener calor. Exactamente. Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos encerrados, porque necesitamos obviamente disminuir la temperatura para una convivencia un poco mejor, eso se ve en el trabajo, en el vehículo, en el hogar, y eso acompañado del mal lavado de manos, no nos cubrimos si estamos con un cuadro respiratorio, no guardamos reposo, no aprendimos la lección, entonces se perpetúa el contagio y por eso aparecen virus respiratorios en tiempos de mucho calor, porque obviamente por las condiciones permanecemos encerrados. Ahora, doctor, ¿cuáles son las causas de muerte infantil en Paraguay, las mayores en materia de salud? Bueno, tiene mucho que ver, obviamente, en ese sentido, los cuadros infectocontagiosos, ¿verdad? En cantidad, si hablamos nosotros, obviamente de infectocontagioso me refiero no necesariamente a una enfermedad como dolencia cardíaca, un problema orgánico, sino que infecciones que ocasionan esto. Y ahí están, dentro de ese marco, otra vez los cuadros respiratorios y seguidamente cuadros gastrointestinales, pero debe tener un sustrato. ¿Y por qué digo sustrato? Porque un niño previamente sano difícilmente ingresa a un hospital y difícilmente tenga una evolución desfavorable. Entonces hay factores determinantes también de la salud, como por ejemplo la nutrición del niño, los fenómenos que ayudan que su desarrollo durante esa etapa sea realmente plena en cuanto a inmunidad. Y eso es lo que desemboca finalmente en mortalidad infantil. Entonces, si hablamos puramente de niños y no nos referimos a lo que se refiere recién nacido y un contexto que es de la salud de la madre, si hablamos de niños estamos hablando como principal factor siempre lo que son las medidas de prevención, la buena alimentación, el buen control con el pediatra, las vacunas al día hace que estos factores disminuyan, no ocurra ese sustrato y las infecciones no desemboquen en una evolución desfavorable. Ajá. Bueno, y por otra parte, doctor, ¿usted sabe el caso de esta joven que dijo estar embarazada, que estuvo por varios hospitales, mencionó que estuvo por el Acostañú también? ¿Qué hay? ¿Ustedes la tuvieron internada ahí? ¿Ella fue a ser revisada? ¿Qué hay de eso en el Acostañú? Primero que nada, el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú es un hospital que se enfoca solamente en la atención de niños, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Porque nosotros atendemos desde recién nacido, que no es lo más frecuente, hasta antes de cumplir 19 años de edad. Ajá. No tenemos nosotros una atención materno-infantil puramente, no hacemos parto. Sí tenemos área de ginecología, pero son más bien infantos juveniles en lo que se refiere al desarrollo de una niña a mujer. Entonces, sacando ese contexto, sí revisamos los registros, no tenemos registro de atención de esta situación, revisamos también lo que es la consulta de fuentes secundarias, como por ejemplo compañeros de guardia, enfermería, médicos, revisamos el sistema también de circuito cerrado, las cámaras que estaban disponibles y no encontramos ningún dato, así que realmente escapa un poco a la situación. Sí, qué raro, entonces que hayan mencionado que pasaron por allí. Exactamente, tuvimos la visita también de la parte judicial, de la Fiscalía, revisando también todo esto, nosotros entregamos todos estos documentos, entiendo que sigue la investigación, pero en ese sentido darle la certeza de que no encontramos registro de atención en ese menester, ¿verdad? En esa situación. En esa situación. No. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo están hoy? ¿Están debidamente atendidos? ¿Tienen todos los medicamentos los niños que padecen cáncer en el hospital? Bueno, estamos hablando de una enfermedad que tiene muchísimas aristas y obviamente muchas necesidades. El presupuesto asignado al Hospital General Pediátrico
realmente tuvo un aumento en ese sentido. Bueno. Estamos esperando nosotros lo que es la reglamentación para el buen uso de estos recursos. La gran parte de ese presupuesto corresponde a recursos humanos. Recordemos, el hospital tiene 1.600 funcionarios, entre enfermería, médicos, todo lo que es personal de apoyo, bioquímicos, profesionales de blanco, profesionales de lo que se refiere también mantenimiento, área administrativa. Y por otro lado, lo que se refiere a la parte edilicia. Los insumos y medicamentos está centralizado a nivel del Ministerio de Salud, en la Dirección General de Insumos Estratégicos, que el doctor Merlo recientemente estuvo en una charla también contigo. La semana pasada, sí. Exactamente. Nosotros tuvimos realmente una buena provisión de fármacos en ese sentido y de insumos. Sin embargo, hay que reconocer obviamente que los insumos y medicamentos siempre sufren adaptaciones de acuerdo a las situaciones cada vez más complejas. El Hospital General Pediátrico de Niños de Acostañú es un hospital de alta complejidad, donde además de hacer el diagnóstico y el tratamiento de niños con cáncer, se hace trasplante de médula ósea. Por lo tanto, hay fármacos sumamente costosos, y en ese sentido, obviamente, la alianza es algo que también tenemos que reconocer, y esa alianza con fundaciones, con la Asociación de Padres Mitaí, con la Fundación Santa Librada, San Peregrino, y varios grupos que nos apoyan también, no solamente en lo que se refiere el destino de este presupuesto en medicamentos e insumos, sino que también, y hay que recordar, que un niño con cáncer requiere de la mamá a su vez de un plato de comida, la mamá a su vez de un lugar donde descansar, hay un albergue, hay un aula hospitalaria, entonces todo eso también conlleva un gasto, con lo cual nosotros con la alianza podemos sobrellevarlo con dignidad, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de replicar el Acostañú en otros departamentos? De tal manera que no tengan que los chicos trasladarse gran distancia para ser atendidos de la misma dolencia que son atendidas en el Acostañú. Bueno, ¿hay alguna intención de replicarlo? Sí, recientemente y con mucha satisfacción te comento, Carlos, tuvimos antes de ayer el viceministro de Atención Integral, el doctor García, nos convocó conjuntamente con la directora de la región sanitaria de Caaguazú, y estamos trabajando ahora con replicar el modelo de atención de la urgencia y de internación en el área pediátrica en lo que sería el nuevo hospital. El nuevo hospital de... nosotros en los próximos días vamos a tener una visita, queremos trabajar en eso. El hospital pediátrico ya anteriormente y en gestiones anteriores trabajó en lo que se refiere el sistema RAC, el de recepción, el de acogida y clasificación de los pacientes en la urgencia. Entonces hay un modelo que se estandarizó y que fue distribuido en todas las regiones sanitarias. Ahora vamos a trabajar, y es una providencia empezar de cero con todo lo que se refiere a un modelo de atención. Es más difícil cuando un hospital ya está instalado, desaprender lo aprendido e incorporar nuevas cosas. Entonces, con mucha satisfacción podemos decir que estamos empezando esa alianza con la doctora Lorena Ocampos y arrancar con eso y con una supervisión de lo que hemos aprendido. ¿Eso se podría hacer con el Hospital del Norte y también con el Hospital del Sur? Sí, es la intención del viceministro en la reunión que nos dijo de empezar a trabajar en eso, ¿verdad? En lo que se refiere hay que replicar lo que está bien, lo que sale bien, hay que replicarlo, doctor. Exactamente, sí. Sí, yo creo que es importante muchas veces hablar mucho de lo que está bien. Se interpreta como también solapar lo que está mal. Sin embargo, lo que está bien es bueno recalcar, justamente por lo que mencionás, para que después también el entusiasmo implique operar de la misma manera o contextualizarlo. No es lo mismo un hospital que otro, entonces se tendría que evaluar también de esa manera, ¿verdad? Pero ahora, y con respecto a todo lo que se viene, ¿qué informaciones tienen ustedes de lo que se viene, lo que está apareciendo por el mundo y que podría llegar acá a Sudamérica? Bueno, siempre los virus respiratorios, al menos en pediatría, son los que realmente golpean los servicios de salud. Incluso te diría mucho más que las arbovirosis, que el dengue. Sí. ¿Por qué razón? Porque obviamente el cuadro respiratorio requiere no solamente de hidratación parenteral, sino que también de dispositivos como el aporte de oxígeno, la aspiración y insumos que van más allá de la propia hidratación. Eso realmente afecta a la población más vulnerable, que es la población infantil. Nosotros tenemos en el corredor epidemiológico, o sea, mirando para atrás, vemos que siempre cuando inicia la temporada de otoño empieza a aparecer un virus que es el sincitial respiratorio, que ocasiona bronquiolitis. Posteriormente se agrega influenza
y con todo eso extiende estos cuadros respiratorios hasta incluso octubre. La modalidad que se está trabajando desde salud pública es hacer medidas preventivas frente al virus sincitial respiratorio para disminuir esto de bronquiolitis. Estas campañas que conocés, que son las campañas de invierno de vacunación frente a influenza, seguir insistiendo con esto, porque nosotros, imagínate que ahora tenemos cuadros respiratorios, si después empezamos otra vez con el periodo estival de frío, diría yo, y con la contingencia respiratoria, hay una meseta que, si bien es baja en intensidad, si se sostiene, agota también los servicios de salud. Y hablamos de insumos sumamente costosos a la hora de hablar de cantidad. Por lo tanto, la mejor medida siempre es la prevención, ¿verdad? Y en ese sentido, celebramos nosotros estas medidas que van a instalarse frente al sincitial respiratorio y frente a influenza. Ahora, pero es difícil, si no aprendemos las lecciones que nos dejó, por ejemplo, todo lo que pasó desde el 2019, ¿verdad? No aprendemos esto de ponernos la mascarilla nomás. Es difícil. No aprendemos. Lastimosamente es así, tengo que coincidir contigo, porque cuando empezamos a hablar de esto ya la mayoría de las personas se remontan a lo que fue la pandemia, y en realidad estas medidas son transversales. Sí. Te protegen frente a influenza, frente a rinovirus, frente a adenovirus, frente a cualquier cuadro respiratorio que tal vez sea banal o sea llevadero en una persona, pero le puede contagiar a un miembro de la familia que en él sí puede ocasionar manifestaciones graves. Por lo tanto, es una cuestión también de responsabilidad. El lavado de manos, el guardar reposo si está con un cuadro respiratorio, el cubrirse de una manera correcta para evitar la dispersión de las gotitas al estornudar o al toser, y con eso también proteger al que está al lado nuestro, que es un ser querido o que es un amigo, ¿verdad? Ahora, pero no, cuando le digo eso, no me refiero solamente a eso, también esta cuestión, ¿qué pasa? Llegan las clases y los padres ven que sus hijos están resfriados, que están con las gotas, igual le envían a las escuelas y colegios, y de eso después toda la familia se puede enfermar. Sí, ¿verdad? sí. Y si por ahí tenemos a alguien en una situación complicada, ya mayor o muy menor, entonces se puede agravar la situación. Es decir, no aprendemos. Es cierto, nosotros los adultos solamente actuamos cuando la sensación de peligro es inminente. Difícilmente lo intangible podamos nosotros dimensionarlo a la hora de que es importante la prevención. El padre, y esta es una recomendación que también lo llevamos siempre con el Ministerio de Educación, hay 3 filtros. El primero es, si lo ves con un cuadro respiratorio a tu hijo, es mejor que se quede en la casa. Sí. Si por alguna razón llega hasta el colegio, entonces en la puerta de entrada ya también un docente puede percatarse y le pide a la familia para que lo retire, para que sea asistido en la casa, guarde el reposo pertinente. Y si ya ingresó en el aula, incluso la profesora del aula también puede llamar a sus padres. Esos serían los 3 filtros que tenemos que perpetuar, de tal manera a proteger al propio niño que está enfermo, guardando el reposo que merece, y a todos sus compañeritos del aula, porque están en un ambiente cerrado. Sí, y a nosotros mismos también, ¿verdad? Es decir, exacto. A los profesores y a sus familiares también, porque finalmente eso se puede llegar a cualquier casa. Exacto. Hubo no hace mucho una experiencia en el Japón, que ellos intervinieron en el ambiente escolar para evitar la dispersión de virus respiratorios, y con eso llevó disminución de muerte en los extremos de la vida, sí, tanto en los chiquititos como en los abuelitos. Se comprobó. Exactamente. ¿Por qué? Porque estos niños después van a sus casas y en el asado del domingo le puede invitar al abuelo, y el abuelo puede terminar contagiado, y a él sí le puede resultar grave este contagio, este cuadro respiratorio. ¿Es educación? Es educación siempre, y sobre todo es compromiso permanente, ¿verdad? Uno puede saber que eso es así, pero puede relajarse en el sentido de que puede estar distraído por otras situaciones. Entonces el compromiso debe ser permanente. Es como si fuese que tenemos que incorporarlo como un hábito siempre, ¿verdad? Es cierto. Y no somos muy habitués de hábitos. No. Lastimosamente. Lastimosamente. Solamente cuando perdemos la salud nos acordamos de eso. Exactamente. Sí, ahí queremos ser disciplinados. Sí, es correcto. Es así, lastimosamente. ¿Y qué pasa con la obesidad de los chicos? Bueno, tiene mucho que ver con nuestra... Estábamos recordando antes de empezar, y voy a decirle a la teleaudiencia, ¿verdad?, la importancia de las plazas. Sí.
La importancia, por ejemplo, en este último día de Reyes se vendían más objetos electrónicos que la bicicleta. Que la bicicleta. Nosotros en nuestra época era, No, todo era bicicleta. bicicleta, sí. pelota, plaza. Y sacarle los frenos y con los championes frenar, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y esa situación se ve cada vez menos, ¿verdad? Entonces, cuando un niño, la actividad social recreativa, no deportiva de alta competencia, sino esta social recreativa. El movimiento, el moverse, el saltar, el jugar, el gritar, el reír. Yo tenía un amigo médico que siempre decía que tu hijo cante, baile, salte, zapatee, pero que se mueva. Exacto, exacto. Hoy día tenemos más la esclavitud ante los objetos electrónicos. Exactamente. Es importante recordar que no es bueno para el desarrollo cognitivo regalarle un celular a un niño a temprana edad, ni siquiera una tablet como para ver los dibujitos. Repetí otra vez eso, doctor, te pido por favor. No es conveniente por una cuestión de compromiso de la salud cognitiva, o sea, el desarrollo madurativo. No estamos hablando solamente de la pereza y de la inactividad física, sino que estamos hablando del desarrollo mental e intelectual. No es conveniente entregarle un aparato electrónico, ya sea un celular o una tablet a un niño para que vea los dibujitos. ¿Cuántos años? En general, ahora incluso por encima de los 16 años se está hablando que es preferible limitar, o sea, por debajo de esa edad. Eso es importantísimo, porque nos protege no solamente de lo que se refiere el desarrollo en relación a, por ejemplo, leer un libro y tenerlo todo procesado en una imagen, en una tablet. No solamente eso, sino la exposición al peligro en situaciones donde nosotros los padres no podemos controlar. Exactamente. Estamos exponiendo a nuestros hijos a una cultura que en realidad le estamos dejando muy vulnerable porque hay personas de mala fe que pueden aprovechar esta circunstancia. Totalmente. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que en las escuelas nada de celulares? Sin que eso implique delegar la responsabilidad de los padres. De los padres, claro. Porque obviamente si en la escuela eso rige y después en la casa otra vez vuelve con el celular, ¿de qué vale ese esfuerzo? Ese esfuerzo, sí. Entonces, realmente no se puede delegar el compromiso de los padres. Porque eso ocurre. Llegaste ya a la escuela, terminaste tu tarea, bueno, agarra tu teléfono, no hay problema. O mira tu tablet. Sí, así no me molestas. Exactamente. Entonces, es una cuestión también de convivencia y de compartir para el desarrollo intelectual de un niño. Es sumamente importante. Lo que ocurre en el niño va a ser el adulto posteriormente. Entonces, todo lo que nosotros invertimos en él se va a convertir en el adulto que queremos que sea para nuestra sociedad. Espectacular, doctor. Te agradezco este consejo, que lo hayas dado no en el programa. Es muy importante lo que acabas de señalar, ¿verdad? Y ojalá entendamos, los padres entendamos esta necesidad de alejar a nuestros chicos de los celulares, de las tablets, por lo menos por un buen tiempo. Muchas gracias a vos por el espacio. Yo creo que no solamente los colegas en pediatría, sino todos los profesionales de la salud y los docentes coincidirán con lo que acabamos de charlar. Es muy importante, estamos sembrando lo que va a ser nuestra sociedad en poco tiempo. Definitivamente, doctor. Gracias por acompañarnos siempre. Por favor, gracias a ustedes. Si me permitió un saludo, pues sí, me pidieron. ¿Cómo no? A mis compañeros de la Maestría de Salud Pública, Valeria está de cumpleaños. Es un ambiente donde discutimos esto en un aula con docentes. Y la verdad que para mí es un relajo, por eso me dice a veces, bueno, basta ya de hablar, no haya más preguntas, entonces, pero bueno, un saludo afectuoso a ellos. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos ellos entonces. El doctor Héctor Castro, director del Hospital Acostaño. Vamos a una breve pausa. A la vuelta de la pausa, ¿sabes qué vamos a hablar, doctor? ¿De qué vamos a hablar? De los recursos hídricos del Paraguay. Y de genial. qué manera todas estas bajantes afectan a nuestra economía. A la vuelta de la pausa. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén.
paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bueno Bank creó el Plan U. Ya estamos en el último bloque del péndulo y saludamos al ingeniero David Fariña, director de Recursos Hídricos de la SEAM. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Hola Carlos, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y también al ingeniero Iván Dumont del Centro de Importadores del Paraguay. ¿Qué tal, don Iván? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. También al ingeniero. La disculpa del caso por no poder acompañarle ahí en vivo, pero estoy afectado por uno de los muchos cuadros respiratorios que mencionaba recién el doctor. El doctor Castro, sí, efectivamente. No, él está con COVID, pero sí, está con nosotros firme, así de su casa, así que le agradecemos de corazón que esté con nosotros. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Bueno, a ver, ingeniero Fariña, ¿cómo están los ríos en Paraguay? ¿Y de qué manera esta bajante que persiste acá en Paraguay, pero que empieza a estabilizarse, de qué manera afecta a toda la economía? Bueno, actualmente estamos en una situación de bajante. En nuestro país tuvimos un nivel favorable por las lluvias que tuvimos en fines de octubre, noviembre y diciembre, en donde después de los niveles críticos que hemos tenido, han superado nuevamente el nivel 0 en el puerto de Asunción y nuevamente fueron bajando en nuestro país. Ciertamente ahora sigue bajando. De hecho que está subiendo un poquito, tenemos un nivel hoy de menos 16 en el puerto de Asunción, pero tenemos unos niveles que están subiendo en el norte, en la zona de Pantanal, ¿verdad? En la zona de Pantanal. Eso es favorable para nosotros porque esas aguas tienen que venir bajando. Entonces nuestros cauces hídricos pueden ir recuperando. ¿En qué afecta esto, Carlos? Afecta en muchos sectores y en muchos componentes. Obviamente la economía paraguaya que depende mucho de los ríos y de la navegación, entrada de materia prima y salida de productos, eso afecta bastante el desarrollo socioeconómico de nuestro país, pero también tenemos o podemos tener conflictos, ya estamos teniendo en algunas localidades la falta de agua, el abastecimiento de algunas localidades que se surten de cauces hídricos superficiales y también de aguas subterráneas. Teniendo en cuenta que estamos viniendo de una crisis o de un déficit de lluvia de hace más de 2 o 3 años, eso hace que tampoco los acuíferos o las aguas subterráneas no hayan tenido las recargas suficientes y el consumo de nuestra población es permanente, constante, incluso en algunos periodos van aumentando. Entonces podemos tener inconvenientes que ya se está viendo en algunas localidades. Ahora, Iván, con este panorama que acaba de pintarnos el ingeniero Fariña, ¿de qué manera esto afecta, por ejemplo, a los importadores? Para que la gente entienda y dimensione el impacto que tiene para un país mediterráneo la bajante de los ríos. A ver si pudieras explicarle de manera sencilla a la gente que entienda por qué es importante siempre mantener el nivel de los ríos para que no afecte la importación y la exportación de Paraguay. Bueno, empecemos diciendo que el 80% de la sumatoria de las cargas de importación y exportación del Paraguay transitan por el río Paraguay. 80%. Es nuestra principal vía de importación y exportación, si medido en volúmenes, ¿verdad? Obviamente la mercadería de más alto valor y que puede resistir otro tipo de fletes más costosos puede venir por vía terrestre o puede incluso venir por vía aérea, pero la mercadería fundamentalmente lo que es de exportación, materia prima básica, necesariamente tiene que utilizar el flete fluvial para salir de nuestro país y toda la carga de importación también de menores costos necesita de ese flete que es el más accesible para nosotros que somos un país mediterráneo, ¿verdad? Recordemos que conversábamos en tu programa el año pasado, Paraguay junto con Bolivia son los únicos países mediterráneos de la región, pero Paraguay tiene aún costos más altos incluso que Bolivia en sus procesos de importación, porque no tenemos alternativas trazadas al propio río. En el caso de Bolivia tiene muchas alternativas ferroviarias que la unen a Chile y a Perú,
y le dan salida franca al Pacífico. Nosotros estamos bastante más distantes del océano y dependemos fundamentalmente de nuestro río. Nuestras alternativas son las alternativas terrestres y eso, las vías de comunicación terrestres, llámese rutas, tienen trazados muy largos y costos muy elevados para llegar a Paraguay. Por lo tanto, el río es nuestra columna vertebral para todo lo que sea transporte de mercaderías de entrada y de salida al país, Carlos. Ajá. Recuerdo que en la década de los 90, fines de los 90, inicios del 2000, el costo de la mediterraneidad para Paraguay a través de los ríos representaban unos 120 millones de dólares aproximadamente a Paraguay. Hoy, ¿cuánto representa ese costo a Paraguay para sacar los productos al exterior? El costo promedio de los países de América Latina es del 6%. El flete cuesta el 6% de lo que vale la mercadería. Y en Paraguay estamos en el 9%. Eso significa 33% más que un país no mediterráneo. Pero Bolivia está en el 8%. Es decir, todavía tenemos un espacio importante por mejorar aún siendo mediterráneos. Ese 33% hoy representa 300 millones de dólares sobre el total de la importación año que transita hacia Paraguay, Carlos. Es una cifra muy importante y que amerita obviamente obras de infraestructura de gran envergadura que permitan mejorar esos costos y sobre todo mantenerlos navegables y viables durante todo el transcurso del año. Totalmente, es muchísimo, 300 millones de dólares. Sí, completamente. Ese es otro costo que tiene la salida de nuestros productos al exterior, 300 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer? El gobierno, alguna vez los gobiernos que pasaron, pensaron en alguna alternativa a esto para reducir este costo de la mediterraneidad. Esa información no podría darte, Carlos, porque no lo conozco. Ahora, sí podemos mencionar que permanentemente se está haciendo trabajo de dragado y mantenimiento en los cauces hídricos para mantener la navegabilidad. Incluso desde el año 2024, a mediados de 2024, se han presentado estudios de impacto ambiental para realizar dragados rocosos en algunos puntos críticos y que la navegación y la navegabilidad de nuestros buques y embarcaciones sea mucho más fácil en estas épocas de estiaje o niveles bajos de los ríos. De niveles bajos. Sí. Ahora, Iván, en Paraguay alguna vez los gobiernos hablaron con el centro de importadores de tal manera a establecer una política que reduzca estos costos. Carlos, este tema excede por lejos a lo que es el centro de importadores nomás, ¿verdad? Sí, es un tema de totalmente importancia país y han tenido participación en esto todos los gremios más importantes del entorno económico de nuestro país. Gobiernos anteriores han discutido un par de planes que siguen estando sobre la mesa, pero como lo conversábamos en algún momento también, lo que nosotros vemos es una falta de política de Estado en el sentido que cambia un gobierno y los planes anteriores van al archivo y volvemos a empezar todo de nuevo en vez de continuar con los análisis que ya se hicieron y pasar ya a la etapa de ejecución de las cosas, ¿verdad? Hoy, en particular para el río Paraguay, hay dos alternativas que han sido discutidas en el pasado con los gobiernos. Una de ellas es un estudio para poder integralmente manejar el río desde la perspectiva de lo que sería el dragado, pero con todo su impacto medioambiental, social, económico, que propuso el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y en su momento requería aprobación del Congreso por entenderse como una participación de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Tenía un componente político también con la Argentina en su momento. Sí. Entendamos que todo lo que se hace en el río tiene que ser aprobado por la Comisión de la Hidrovía, que integran 5 países, no es un proceso menor. Pero hoy yo diría que ese proceso ya es casi extemporáneo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un proceso que requiere generar un análisis, generar un plan, presentar el plan y recién después entrar en los procesos de ejecución, ¿verdad? Cuando hay otra propuesta de una compañía holandesa, de las más grandes de obras viales, de obras hidráulicas del mundo, que está dispuesta a plantear el proceso de
concesión del tramo relevante del río a cambio de un peaje para mantenerla dragada permanentemente, hacer el balizamiento correspondiente y lograr que el río se vuelva navegable todo el año e incluso de día y de noche, ¿verdad? Entonces creo que hoy, a pesar de que obviamente la mirada del ingeniero desde la SEAM es que el efecto medio ambiente tiene que ser altamente contemplado y obviamente lo será en un proyecto así. El primer modelo, el que era el de trabajar un plan maestro con la ayuda del gobierno americano, que tampoco con los cambios de gobierno que hoy se están dando, no sé si sigue vigente la propuesta de ayuda. Ese plan maestro más amplio y más detallado creo que ya va a llevar un tiempo que hoy no tenemos, ¿verdad? Bien decía el ingeniero, tuvimos un leve respiro en diciembre, pero ahora la situación se ha vuelto a complicar, si bien la naciente del río está teniendo lluvias relevantes y está subiendo de nivel. Nosotros de vuelta estamos hoy con 9 embarcaciones, no digo varadas, pero con serio problema de navegación en la zona de la confluencia. Los sedimentos del río Bermejo que desembocan en el río Paraguay hacen que algunos tramos que se llegan a dragar rápidamente vuelvan a colmatarse. El río Bermejo es un río que arrastra muchísimos sedimentos y eso deposita en el fondo del río Paraguay e impide la navegación o dificulta, por lo menos en este momento no está cortado el paso, pero sí se ha dificultado nuevamente el paso. Hay embarcaciones demoradas. Hay de vuelta un sobrecosto de $225 por contenedor de 20 pies o 450 por contenedor de 40 pies que está siendo aplicado a las cargas de importación y exportación. Entonces, cuando ya pensábamos que estábamos en un proceso de salida del problema para que viniera en enero o febrero las épocas de lluvia y podamos enganchar ya hacia una salida más constante del problema, de vuelta nos encontramos en una situación bastante crítica en este momento. Y eso urge que tengamos que tomar medidas que tal vez ya no puedan darse con el 100% del tiempo y el estudio que se requiere y que nos lleven más rápidamente a la ejecución, ¿verdad? Ajá. Ahora, ingeniero Fariña, es decir, ¿de qué el Paraguay podría aceptar, cuando hablamos de empresas de Países Bajos u holandesas, estamos hablando de personas que entienden lo que es el control del agua, ¿verdad? Es decir, el manejo del agua, porque ellos le ganaron terreno al mar, ¿verdad? Para poder subsistir y para poder progresar. Esta alternativa que se propone a través de esa empresa holandesa, ¿ustedes tuvieron alguna información al respecto? ¿Esto podría ser atendido por el gobierno? ¿Se podría conversar o no? Obviamente, cualquier alternativa, acción, proyecto o programas que puedan efectuarse dentro del territorio paraguayo, bien dicho, siempre son analizadas, Carlos. Obviamente, si es de un gobierno extranjero, tiene que plantearse a través de acuerdos entre el país. Una empresa holandesa. Sí, entre la empresa, entre el gobierno, entre la institución. Obviamente, cualquier acción, cualquier proyecto que tenga que efectuarse en nuestro territorio, en nuestro ecosistema, obviamente tiene que tener una evaluación ambiental estratégica, un estudio ambiental, un estudio de impacto ambiental que pueda plantear y demostrar que la obra, la actividad o proyecto no va a impactar negativamente al ecosistema y obviamente a las ciudades, a la ciudadanía de nuestro país, ¿verdad? O mitigar ese impacto o compensar ese impacto que podía haber. Obviamente, cualquier alternativa puede ser analizada y estudiada. Nosotros no tenemos información no tienen información. Ahora, ingeniero Dumont, ¿usted sabe si el gobierno atendió o no a esta empresa holandesa? Sí, este proyecto fue presentado al Ministerio de Obras Públicas, debe estar en algún momento, en algún sector del Ministerio de Obras Públicas en este momento. Fue presentado como iniciativa propia de la empresa holandesa que planteaba un acuerdo de concesión. Entonces, creo que se ha formado, de hecho, una comisión multigremial de infraestructura en función a que la necesidad de infraestructura del país es importante, es muy amplia, afecta a muchísimos sectores. Entonces, lo que pretende este comité, que integramos varios gremios y que preside la Cámara Vial Paraguaya,
es el de poder mantener vivos los proyectos independientemente del gobierno de turno, ¿verdad? Es poder darle seguimiento y continuidad a los análisis y a los estudios que hay que hacer, que algunos por el tamaño, por la envergadura de la obra o del proyecto, normalmente exceden el turno de un gobierno, ¿verdad? Entonces, es una forma en que el sector privado puede colaborar en mantener activos los proyectos que son de importancia nacional y poder darle trascendencia a pesar de los necesarios cambios de gobierno que hay cada 5 años, ¿verdad? Entonces, si vamos mucho más atrás, en la época del ingeniero de la presidencia del ingeniero Guasmosi, se estudió hacia el norte del río Paraguay la posibilidad de hacer incluso una represa de aguas bajas, ¿verdad? Que sería una represa que con el único objetivo de contener aguas hacia el norte del río y poder de alguna manera regular el cauce del río en el tramo que a nosotros nos compete tanto en parte a Bolivia, para poder darle acceso también a Bolivia de manera constante en la zona que utiliza el río, también favorecer al norte brasilero y obviamente al Paraguay de ahí en adelante, ¿verdad? Y poder utilizar como lo hace el embalse de Itaipú, o ya se está como un elemento regulador del cauce del río, ¿verdad? Pero eso implica también crear un canal de navegación, generar una alternativa para que las barcazas más al norte puedan traspasar esa represa agua baja. Es una obra de otra envergadura, de otra magnitud y de otro impacto medioambiental también, ¿verdad? Hay que entender que ahí estamos trabajando en una zona cercana al Pantanal y que tiene una consideración medioambiental de otro calibre y que probablemente requeriría mucho más esfuerzo de coordinación y de puesta a punto. Pero te digo nomás, ya hace 30 años se empezó a discutir alternativas como esta y esas situaciones no quedaron sobre la mesa. Sí. No digo siquiera que se haya descartado, sino que ni siquiera se agotó el estudio necesario para decir, bueno, se hicieron todos los esfuerzos y no resulta viable, ¿verdad? Quedó en instancias de idea y nunca se progresó en terminar de definir eso, o si eso no es factible, otra alternativa que realmente nos dé un respiro, una situación manejable. Ahora, el permanente dragado de los ríos en Paraguay necesariamente tiene que ser aprobado también por la Comisión de la Hidrovía. No, el Paraguay tiene autorizado el mantenimiento del dragado en el tramo en el cual tiene costas compartidas con la Argentina, es decir, desde Asunción hasta la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay está a cargo del gobierno paraguayo el mantenimiento del dragado, ¿verdad? Si hubiera que hacerse una concesión de ese tramo, sí, claramente, y como bien lo decía el ingeniero, por los impactos medioambientales que ya tiene una obra de esa magnitud, necesariamente tendrá que tener la aprobación de la Comisión de la Hidrovía. Ahora, ingeniero, ¿y en la SEAM hay algún estudio algún plan para que se hagan dragados permanentes de tal manera siempre a evitar el impacto de la bajante de aguas y compañía y que pueda haber movilidad todo el año a través de los ríos? ¿Hay algún estudio, algo al respecto? En este momento te voy a corregir, la SEAM desapareció en el año 2018. Perdón, pero el MADES. Hoy somos Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Y referente a lo que están mencionando, Carlos, hay estudios planteados, como bien lo mencionó Iván, y el responsable es el Ministerio de Obras Públicas de Comunicación. Se presenta al Ministerio del Ambiente, eso se evalúa, si bien no necesita un estudio de impacto ambiental, pero sí una presentación de cuáles son los puntos críticos, los puntos que van a dragar, qué probabilidad de sedimentos van a mover y cuáles son las tecnologías que van a usar. Eso ahí tiene estudios que están presentados y han sido aprobados por el Ministerio del Ambiente para hacer el dragado se llama dragado de mantenimiento de vías navegables. Eso no requiere un estudio de impacto ambiental, pero sí una presentación de un documento donde establece dónde son esos puntos críticos y en qué momento van a trabajar. Ahora, ¿y qué posibilidades hay de que esto se converse con la parte política del gobierno, es decir, con el Congreso, para ver la factibilidad de llevarlo adelante, ingeniero? ¿Alguna vez intentaron hacer eso? Bueno, como te decía, esta comisión multigremial que se ha conformado a finales del año pasado, creo que tiene ese interés, Carlos, en particular, ¿verdad? También va a integrar a los entes relevantes del gobierno
y obviamente poner de vuelta sobre el tapete aquellos proyectos que sean relevantes y de interés nacional, ¿verdad? Así que ahora creo que al regreso de los principales actores, este tema y la situación nuevamente acuciante del río Paraguay va a llevar a que tengamos que elevar a discusión de las autoridades nacionales estas alternativas que quedaban en estudio de alguna forma, para tratar de definirnos por una y proceder hacia la ejecución de algo que nos permita respirar un poco más tranquilo. Claro, pero hay algo que no entiendo, es decir, ¿cómo podemos ser tan ciegos en no ver que nuestra mediterraneidad hoy nos castiga con $300 millones de sobrecosto a nuestro producto? Perdemos competitividad y perdemos muchas cosas de esa manera, ingeniero. Creo que es el momento de que todos nos pongamos de acuerdo para hacer algo y volver competitivo a nuestro país, a pesar de ser mediterráneo. Sin duda, y eso hay que abrir la cabeza más allá del río, ¿verdad? Tenemos que pensar en los aeropuertos, Sí. en la carga aérea que está creciendo notablemente en el mundo, y Paraguay no es la excepción. Hoy no tenemos infraestructura razonable para manejar carga aérea en ninguno de los aeropuertos del país, menos en el Silvio Pettirossi, que es el principal aeropuerto de cargas. También volver a explorar la opción ferroviaria, seguir con las alternativas viales que se están desarrollando. Esas alternativas requieren también conexión con los gobiernos vecinos, ¿verdad? Si no, corremos riesgo de generar grandes corredores en nuestro territorio, pero no tener la conexión garantizada en los gobiernos de los otros países por los que tenemos que atravesar. Entonces, hay muchísimo por hacer en lo que es infraestructura. Y bueno, ese es el motivo un poco de esta comisión que te decía, que pretende justamente mantener vigentes los proyectos que tienen que ser de mirada a largo plazo para todo el país. Sí, ahora uno piensa, tenemos 2 represas, 3 represas tenemos en nuestro país y no pudimos utilizar, por ejemplo, para que a través de ferrocarriles podamos sacar nuestros productos, ingeniero. Sí, tiene otras complicaciones. Se puede hacer, requiere justamente el proceso de coordinación con países vecinos. Vamos a tener una excelente red ferroviaria aquí, pero tenemos que engancharnos con Argentina o con Brasil en algún lado para que eso resulte, ¿verdad? Y Sí. eso tiene sus dificultades, pero creo que nada imposible dentro de lo que justamente el Mercosur tiene que tener una mirada que va más allá de solamente la unificación de los impuestos, sino que también la proyección del desarrollo conjunto de todos los países que lo integran, ¿verdad? Ahora, ingeniero, en el MADES se analizan todas las represas, las pequeñas represas que tiene Brasil y que de alguna manera controla el agua que ingresa a Paraguay. ¿Y de qué manera, ustedes tienen analizado eso, y de qué manera afecta a toda la economía? El Ministerio del Ambiente no hace un análisis como usted está planteando, Carlos. Ahora, No debería hacerlo. Y sería interesante hacer un análisis de ver la cantidad de represas, la cantidad de volúmenes que se está resguardando. Ahora, exacto. sí se hizo un análisis a través de la Comisión Nacional Hidrovía, encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un par de años, cuando tuvimos esta situación crítica, y se hizo negociaciones con Brasil para que la Itaipú Binacional y la entidad binacional Yacenetá puedan liberar unos caudales para dar posibilidad de navegación a las embarcaciones que estaban varadas en ese momento en el río Paraná. Y en ese momento se hizo un análisis, pero fue un análisis que se hizo entre ambos países, entre Paraguay y Brasil, entre el equipo técnico que estaban analizando eso, ¿verdad? Ahora, también es importante mencionar, Carlos, la situación que estamos teniendo ahora, que venimos arrastrando ya con un déficit y una sequía de aproximadamente 4 años, 2019 hasta hoy ya estamos aproximadamente casi más de 5 años, ¿verdad?
Y esta situación se da de esta manera. Tuvimos situaciones críticas y puertos que históricamente en Paraguay de más de 120 años que no tuvimos registro de un nivel mínimo. En Brasil de la misma manera, pero no llegaron a 100 años, llegaron a 50 años de niveles críticos marcados, y en el vecino Argentina también en más de 80 años. O sea, tenemos una situación regional que se dio actualmente arrastrando, y otra vez tenemos un pronóstico y posibilidades de entrar en eventos Niña que también dice que vamos a tener déficit de lluvia. Entonces es importante comentar, discutir. Yo entendería que la instancia natural es la Comisión Nacional Hidrovía, donde están todas las instituciones y también está el sector privado para presentar estos desafíos y tratar de plantear soluciones permanentes para estas cosas. Ojalá sea posible. Ingeniero, finalmente, ingeniero Dumont, ¿qué más puede hacer el sector privado para acelerar todos estos procesos? Bueno, creo que proactivamente generar ideas, rescatar un poco lo que en algún momento hemos trabajado en algún otro gobierno, tratar de acercar todas las posibilidades, buscar por todas las puntas unir los intereses y lograr que los proyectos vayan adelante, ¿verdad? Tenemos que salir del simple plagueo y el simple reclamo, y tenemos que ser un poco proactivos y generar, ayudar y generar información, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta comisión que te mencionaba, el objetivo también del estudio que actualizó el Centro de Importadores a finales del año pasado, donde se determinan estos sobrecostos y estos valores de la importación, porque es difícil resolver un problema si uno no visibiliza su tamaño y su implicancia, ¿verdad? Entonces, el estudio no tiene el ánimo de crítica, sino que tiene el ánimo de visibilizar la importancia de poder empezar a actuar en estos frentes de trabajo que son muy importantes y que no tienen el objetivo de criticar a un gobierno o alabar a otro, ¿verdad? Esto tiene que exceder, como decíamos, a los tiempos de gestión de cualquier gobierno, y tiene que ser una política de Estado en la cual el sector privado tiene que ser vigilante de que esa política de Estado se mantenga y se ejecute en el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Bien, qué suerte que charlamos sobre este tema, porque es un tema muy importante, hace a la economía del país, hace también a la política del país. Completamente. Ojalá los principales actores que administran la República entiendan de lo que estamos hablando. Ingeniero Dumont, muchísimas gracias, que te mejores cuanto antes, que te recuperes rápidamente. Gracias por estar allí a pesar de la dolencia. Muchísimas gracias. Usted también, ingeniero Fariña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos, estamos a las órdenes. Gracias, ingeniero Dumont. Hasta luego, muchas gracias. A la orden siempre, Carlos. Muchas gracias. El ingeniero David Fariña, el ingeniero Iván Dumont. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Realmente un tema increíble. 300 millones de dólares de sobrecosto por ser un país mediterráneo. Es hora de que usemos la inteligencia y nos pongamos de acuerdo. Es cierto. Así mismo, es un desafío tremendo, bastante grande, y es algo crítico que tenemos que tomar hasta de la mano y ponerlo como prioridad. Definitivamente así. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros, y a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.